Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7: Motivados por la esperanza. Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, verso 9. En ese día se dirá: Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y les presentamos las referencias bíblicas y adicionales para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. La segunda venida de Jesús es uno de los temas más centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Se ha calculado que hay 2145 referencias a la segunda venida de Cristo. Después de que la Reforma se viera obstaculizada por divisiones y luchas en Europa, el protestantismo echó raíces en los Estados Unidos, donde muchos retomaron la verdad, incluyendo la promesa de la segunda venida. William Miller fue uno de ellos, un agricultor bautista. Creyó que Jesús vendría muy pronto y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchos las verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. Ahora examinaremos por qué la segunda venida de Cristo llenan de alegría la fe y el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo debemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Número 2. La promesa de su regreso. Los reformadores protestantes como Wycliffe y Calvino, así como los peregrinos que partieron de Holanda hacia el nuevo continente, anhelaban la venida de Jesús como el más glorioso y solemne acontecimiento sobre la tierra. Para ellos es motivo de celebración y no algo que debía temerse. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia, porque señala el fin de la pobreza, la injusticia, la opresión, los conflictos, las guerras, sufrimiento y la muerte. Anuncia un mundo futuro y eterno de paz, felicidad y comunión con Cristo y los redimidos de todas las épocas. Es nuestra esperanza como seguidores de Jesús. Cuando se despidió en el Monte de los Olivos, el anuncio de que volvería iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Pablo animaba con la resurrección a los cristianos de Tesalónica que, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados. Entonces los fieles a Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para reunirse con Cristo en el aire y nunca más nos separaremos de Él. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. La segunda venida es tan importante, especialmente al saber que nos reuniremos en vida otra vez y con ellos en liberación con Jesús. Sin ella estaríamos en una situación totalmente desesperada. Número 3. A la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Algunos predicadores del siglo XIX mal enseñaban que Cristo aparecería solo para establecer su reino en la tierra y entonces dar paso a 1000 años de paz y de oportunidad para los que no se arrepintieron. Esto es totalmente falso.
además de que esto resultó en letargo espiritual y a un compromiso apático o a medias con los valores espirituales, y compromiso como en la actualidad con muchos creyentes que están en una tibieza espiritual. Y así como los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías, pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que los liberaría de la condena y las cadenas del pecado y la muerte. Cristo vino la primera vez como un bebé, pero cuando venga por segunda vez, todo ojo, cada ser humano en la tierra contemplará su gloria y se completará la gran obra de la redención y salvación. Y no existe, además, un arrebatamiento previo que algunos se han inventado sin base bíblica. Pero al pueblo fiel, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, recibirá la resurrección y junto con los vivos, en ese glorioso día, serán transportados todos a su verdadero hogar y eterno. Esta es la noticia más importante de las Sagradas Escrituras para nosotros hoy. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del Salvador, que aniquilará para siempre a Satanás y a sus seguidores espirituales y humanos. La única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse ocupado preparando y compartiendo esta noticia a otros. Este es el mensaje urgente a cada uno de nosotros: examinar nuestro corazón y evaluar cómo vivimos día a día nuestra vida espiritual y personal con Cristo, viviendo de manera piadosa. Y por cierto, no hay un punto neutro, nadie lo tiene. O seguimos la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo, o perderemos nuestra alma por toda la eternidad. Número 4. William Miller y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller mientras estudiaba las Escrituras. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Fue recompensado al buscar como quien busca un tesoro escondido. El Espíritu Santo le abrió el entendimiento. Para todo sincero estudioso, los símbolos proféticos no estarán rodeados de misterio. Dios quiere que nos preparemos para los acontecimientos culminantes de este mundo. Miller comprendió que la mejor manera de entender las profecías era permitir que la misma Biblia se interpretara a sí misma, donde vemos que los símbolos como las bestias representan reyes o reinos, el viento representa guerras y destrucción, el agua representa pueblos o naciones, la mujer representa a la iglesia. El tiempo en las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. Pero era necesario entender correctamente todo el símbolo profético, apegado siempre a las Sagradas Escrituras para evitar confusiones y errores. Número 5. Los 2300 días de Daniel 8:14. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel,
Pero a medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó erróneamente a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debería tener un tiempo marcado para la segunda venida de Jesús al final de los 2300 años, y como aceptó desafortunadamente la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego, pensó ser la conexión entre Daniel 8 y 9. La palabra traducida determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, quiere decir 490 años, han de ser cortadas, y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, Miller sabía que si tenía esa fecha podría conocer el comienzo de las 70 semanas en la profecía de los 2300 días. Hasta aquí era correcto, pero su creencia, como ya dijimos, equivocada, lo llevó a tomar una determinación fuera de contexto bíblico. Número 6. La cronología profética más larga. El decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de decretos previos para reconstruir Jerusalén y la adoración en el templo. Este tercer decreto marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 483 años literales desde el otoño del año 457 a.C. 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Y Mesías significa el ungido. Cuando Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando: el tiempo se ha cumplido, y en la primavera del 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El símbolo había cumplido su propósito, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron, y las 70 semanas o 490 años especialmente asignadas a los judíos terminaron en el año 34 después de Cristo, cuando fue el martirio de Esteban, y reafirmado con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Si restamos 490 años de la profecía de los 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva a 1844 después de Cristo, y entonces William Miller y sus seguidores creyeron que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, y supusieron erróneamente que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año 1844 de nuestra era. Número 7. Conclusión. Observa en el siguiente cuadro las profecías de las 70 semanas y los 2300 años. Las profecías comienzan en 457 a.C. y predicen los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe, Jesucristo, sobre quien se fundamenta la profecía de las 70 semanas. Con esa base sólida, la profecía de los 2300 años termina en el año 1844. Hasta aquí todo es correcto. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían introducido y establecido en la Iglesia cristiana les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía.
Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar a la Iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor Jesucristo. El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Y desde esa fecha, esta noticia gloriosa de la segunda venida de Cristo ha probado a muchos cristianos. Pero para nuestra fecha, para muchos de ellos quizás piensan que Jesús o se tardará mucho más o nunca vendrá. ¿Tú qué piensas? Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando, puede detener el video. Que Dios nos bendiga.